¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Yo estoy de vuelta, gracias a Dios. He podido realizar varios videos. Ahora vamos a ver una serie de videos. Voy a ver cómo los hago. Simplemente ya está el material. Ahora hay que grabarlo. Bien, la serie se va a llamar Los dos Adanes. Y quiero empezar con un párrafo inspirado que dice así: sean extremadamente cuidadosos en cómo abordan la naturaleza humana de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro e inocente, sin una mancha de pecado, y sobre él estaba la imagen de Dios. Podía caer y cayó al transgredir. Debido al pecado, su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo fue el Hijo unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos como la naturaleza humana es tentada. Podía haber pecado, podía haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Fue asediado con tentaciones en el desierto como Adán fue asediado con tentaciones en el Edén. Esa es la famosa carta a Becker de 1892 y está en el Comentario Bíblico Adventista 7A, página 1102. Me acuerdo de Miguel Ángel Cornejo, un gran coach que enseñaba cómo alcanzar el éxito, y decía que cuando un sabio te señala la luna, un necio se queda mirando el dedo. Y he estudiado mucha gente sobre esa carta a Becker. Y hablan de que si propensiones es igual a tendencias, si inclinaciones es igual a tendencias o propensiones. Y quieren dar vueltas y vueltas con algo y se quedan sin lo más importante que le vengo pidiendo a todo el mundo que analice y estudie, qué es la doctrina de los dos Adanes. Porque cuando vemos la doctrina de los dos Adanes, nos queda claro cómo es la salvación del ser humano. Y Jesús dice ahí, es el segundo Adán. No lo hagas como cualquier ser humano. No lo hagas como cualquier hijo de vecino. Jesús es el segundo Adán. No es no es el hijo de José y María. Ni siquiera es el hijo de David. Si ustedes se interesan por saber eso, después podemos estudiar más. Ahí en mi canal dejé el celular para mi WhatsApp si ustedes quieren conectarse conmigo. No crean que Jesús heredó lo que nosotros heredamos del primer Adán. Por eso sigo leyendo un parrafito más. Dice, a medida que Cristo pasaba por la prueba del segundo Adán, la belleza de su carácter resplandecía a través de su representación humana.
Satanás podía entrever a través de su humanidad la gloria y la pureza del santo ser en quien estuvo asociado en los atrios celestiales. Al contemplar a Cristo vino a su memoria una semblanza de lo que él había sido entonces. En aquel tiempo gozaba de belleza y santidad. La exaltación propia lo condujo a colocarse por encima de Cristo, pero fracasó. ¿Podría ahora ejecutar su plan sobre la debilitada humanidad de Cristo? Sabía que si podía inducir a Cristo a ceder en forma mínima en la lealtad que manifestaba a su Padre, llegaría a someter a todo el mundo bajo su poder y podría gobernar como él solo. En su naturaleza espiritual cambiada podría hacerlo. Pero Satanás estaba tratando de vencer al Señor del cielo y todos los esfuerzos del tentador fueron inútiles. Cuando Satanás comprendió que no lograría la victoria, se despertó en él un odio maligno. Aquí entra la palabra que no nos gusta estudiar. Jesús vino como nuestro sustituto. Jesús no vino como nuestro ejemplo. Se escucha ideas de que Jesús es nuestro ejemplo, que es nuestro ejemplo y nuestro ejemplo y nuestro ejemplo. Y si usted, déjeme decirle, yo soy exagerado con el Evangelio. Déjeme decirle que si ustedes me encuentran en el santuario durante 4000 años, me encuentran a Jesús como mi ejemplo, yo voy a creer en Jesús como mi ejemplo. Pero desde que Adán ofreció el primer sacrificio hasta la muerte de Cristo en la cruz, Cristo fue nuestro sustituto, no fue nuestro ejemplo. Tráiganme todos los versículos de la Biblia y vean que hay 3 versículos nada más, o 3 párrafos, partes de la Biblia que hablan de Jesús como ejemplo, pero ejemplo de servicio, ejemplo de bondad, ejemplo de misericordia, pero nunca ejemplo para salvación. No prediquen a Cristo como ejemplo porque minimizan la obra de Cristo. Satanás vio cuando lo quiso enfrentar a Jesús, vio a través de esa humanidad debilitada, de esa debilidad humana de 4000 años de degradación, él vio aquel con que él estaba en la eternidad asociado, vio al Hijo de Dios. No nos olvidemos. Si usted tiene alguna duda, busque en mi canal el video Uno igual a Dios. No se confunda, hermanito, no se confunda, amigo. El precio pagado por ti es demasiado alto para rebajarlo al precio pagado por un hombre. Y en Juan capítulo 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí. Jesús, su humanidad revestía apenas su divinidad. Y aquellos que lo vieron, hermanos, vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios, vieron la gloria del Padre reflejada en ese ser. Hay varios lugares en los cuales la gloria del Padre se reflejó. No solamente o lo que Jesús era en sí, Dios, no se reflejó solamente en el monte de la transfiguración. Acuérdense, también se reflejó en la limpieza del santuario, del templo. También se reflejó cuando Judá lo traicionó y le dio un beso y lo quisieron apresar y se cayeron.
También se reflejó cuando los magos vinieron y los vieron en la cuna. Ahí se reflejó la divinidad, hermanos. Y yo quisiera recordar juntos un versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido hermano, querido amigo, querido oyente que me escucha, este versículo es la esencia del Evangelio. Si nos olvidamos de toda la Biblia, nos quedamos con ese, acá está la esencia. Si ese es el único versículo que tú conoces, te alcanza para entender que si creyendo tú te salvas, no importa el lugar donde estés, no importa la forma que estés. Y sabe que dice la palabra griega que en español se escribe unigénito, es monógenes. El diccionario Strong, la concordancia Strong, dice que es monógenes. ¿Y qué es monógenes? Único en su especie. Mono es único, génesis es genética. Único en su especie. Jesús, no hay otro como él. No hay nadie que era Dios y hombre a la vez. No hay nadie en toda la historia de la humanidad con los atributos divinos y los atributos humanos. Jesús no era un cualquiera. No era como tú y como yo. Era a nuestra semejanza. No nos olvidemos de esa parte. Y no sé si le cuento toda la historia, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan cuando en Mateo 16 Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y uno dice que Elías, otro dice que el profeta, otro dice que Juan el Bautista. Y entonces dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Y ustedes qué creen que soy yo? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Era el Hijo de Dios. No nos olvidemos ese detalle. No nos olvidemos, Jesús era único. Por eso dice, Él vino como el segundo Adán. Después vamos a ver más roles del segundo Adán. Pero yo quiero que nosotros pensemos que Jesús vino como el segundo Adán. Jesús vino como el segundo Adán. Vamos a estudiar el primer Adán y vamos a estudiar el segundo Adán. Y el último versículo que vamos a hablar sobre este tema es cuando lo estaba juzgando en el Sanedrín. Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le preguntó, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y habían traído falsos testigos, falsas personas que decían cosas, pero no avanzaba el juicio porque Jesús se callaba y no pasaba nada, no había condena. Entonces Jesús le respondió cuando le preguntaron, ¿tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido diciendo, blasfemia, ¿qué más necesitamos de testigos? Y entonces respondieron, sea culpado de muerte. Jesús no murió o no fue condenado porque hacía milagros. No fue condenado porque transgredía el sábado. No fue condenado porque dio de comer a las multitudes. No. Jesús
fue condenado por el sacerdocio porque se dijo que él